Hola, soy Beatriz Perdomo, médico foniatra, y desde mi consulta quería explicarles en qué consiste mi trabajo en el caso de evaluar niños, adolescentes o adultos con problemas o patologías que interfieran con la comunicación. Entonces, lo primero que hace el médico foniatra es hacer una historia clínica, donde a través del interrogatorio y el examen físico tratamos de buscar factores de riesgo predisponentes o que faciliten alguna interferencia en la voz, en el habla, la articulación, el lenguaje o incluso en la audición, o que altere de alguna manera el equilibrio. Porque como estudiamos audiología, evaluamos tanto la función auditiva como vestibular del oído. Igualmente, buscamos o preguntamos entre los antecedentes, en el caso de los niños, si hay algún trastorno o retardo en su desarrollo motor o psicomotor. Esto es porque pudiera o no tener relación con el problema actual del paciente. Entonces, una vez que hacemos la historia clínica, indagamos y examinamos, sobre todo hacemos hincapié en el área de ORL, oído, nariz, boca y garganta, en el aparato respiratorio, cardiovascular y neurológico, porque son los aparatos y sistemas que participan en alguna de estas funciones que vamos a evaluar. También nos podemos encargar de hacer estudios específicos para evaluar la audición del niño. Por eso es que nos formamos en audiología. Dependiendo de la edad, si es un niño menor de 3 años, generalmente utilizamos estudios como los potenciales evocados auditivos, ya sea de tallo cerebral o de estado estable, los hacemos. También podemos hacer estudios que complementan como la logoaudiometría, las pruebas supraliminares, CISI, Toyn-de-Kane, y también podemos hacer un estudio específico para evaluar el oído medio, que incluye la movilidad de la membrana timpánica, que es la impedanciometría. También podemos hacer estudios para evaluar la anatomía nasal, faringia y laringia en los pacientes con problemas de voz. Es decir, que podemos hacer una nasovideolaringoscopia o una videolaringoscopia. Incluso también otros estudios adicionales como la estroboscopia. Y finalmente hacemos un estudio donde se evalúa a los pacientes que presentan como síntoma primordial el vértigo, y generalmente son síndromes vestibulares periféricos, pero también pueden ser de origen central. Hacemos algo que se llama el estudio otoneurológico, que incluye dos grandes fases. Una fase donde evaluamos la parte auditiva o función auditiva del oído, y otra parte donde se evalúa tanto el sistema visual como el sistema vestibular, que tiene relación con el equilibrio y que cuando se altera puede ocasionar el vértigo. Entonces nosotros nos paseamos no solamente por la consulta y hacer la clínica, sino también que hacemos estudios especializados. Y finalmente, cuando tenemos un diagnóstico y hemos evaluado, ¿verdad?, lo que debería poder o pudiera interferir en el problema del paciente en cuanto a su comunicación, planificamos un plan de trabajo que puede incluir tratamiento médico, pero también puede incluir en muchas de las ocasiones una terapia, ya sea una terapia de voz o una terapia de lenguaje. O inclusive tenemos también, que si la hacemos nosotros, la rehabilitación vestibular. En este caso, nosotros cuando necesitamos que el paciente haga una terapia de voz o de lenguaje, lo referimos al terapista del lenguaje. Para nosotros es uno de los profesionales importantes para terminar de tratar y de manejar muchos de nuestros pacientes.
Trabajamos a la par con ellos, enlazados con ellos. Y en el caso de la rehabilitación vestibular, sí la hacemos nosotros. Estamos capacitados, hemos hecho entrenamiento dentro de nuestra preparación durante 3 años universitaria para hacer la rehabilitación de pacientes con vértigo. Que en este caso la rehabilitación se hace en los vértigos de origen periférico. Entonces, después de haber paseado por todas nuestras funciones, por supuesto también muchas veces somos parte del equipo multidisciplinario del manejo del paciente con problemas de comunicación. Muchas veces también nos apoyamos en los médicos especialistas, por ejemplo, neurólogos generales, neuropediatras, dependiendo de la edad del paciente. Nos apoyamos mucho con el otorrinolaringólogo cuando sabemos que el paciente, por ejemplo, tenga una patología que requiera cirugía. Un ejemplo frecuente, pacientes con problemas de voz, con pólipos o quistes vocales, donde parte de su tratamiento está la resolución quirúrgica, aunque requieran terapia igual de voz. Nos apoyamos en ello cuando sabemos que la causa de una hipoacusia, por ejemplo, es de origen conductiva, problemas de oído medio, donde se requiera su intervención, sobre todo esas otitis de difícil manejo, crónicas, que requieran, por ejemplo, colocar tubos de ventilación, entre otras cosas. No hablemos de aquellos pacientes que requieran hacerles un implante coclear. Nos ubicamos entonces con el otorrino especialista en otología, en el otólogo. Pacientes con problemas neurológicos que sea la causa o la base de un problema, por ejemplo, de comunicación como una disartria, o un problema neurológico más importante donde haya una afasia, nos apoyamos con el neurólogo, que dependiendo de la edad será un neurólogo general o será un neurólogo infantil. Entonces siempre nosotros vamos a estar enlazando o vamos a estar formando parte del manejo de un paciente con problemas de comunicación. En el caso del fisiatra, cuando tenemos ante enfermedades, por ejemplo, degenerativas, neurológicas degenerativas o enfermedades cerebrovasculares, ya di un ejemplo de la afasia, también es importante la conexión con el fisiatra, que es el que se encarga de evaluar y mandar terapia física en el caso de que el paciente tenga otro déficit que no sea solamente articulatorio o de lenguaje, por ejemplo, motor o sensitivo. Y ahí referimos al fisiatra para que se maneje de manera completa e integral cada uno de nuestros pacientes. Bueno, espero haber sido de utilidad y mi función no es solamente promover mi especialidad, sino de tener una función educativa, una función de conocer en realidad con qué recursos cuenta, por lo menos en mi país, los centros de salud. Tenemos también centros de salud públicos, donde también se consiguen servicios de foniatría y también se consigue a nivel de las clínicas privadas. Entonces, no hay por qué no utilizar al médico foniatra, no hay por qué no buscar una opinión que pueda de verdad completar la visión de dónde están los problemas en el paciente. Y como repito, siempre nos apoyamos y nuestros mejores aliados son los terapistas de lenguaje. ¿Por qué hablo de terapia de lenguaje y no fonoaudiólogo? Porque hay muy pocos fonoaudiólogos. De hecho, hay pocos terapistas de lenguaje y hay menos todavía fonoaudiólogos en nuestro país. Pero sí existen algunos. También nos podemos apoyar en ellos porque ellos hacen no solamente el diagnóstico de patología, sino también la rehabilitación. Ellos pueden confirmar lo que nosotros estamos diciendo y pueden rehabilitar a los pacientes que hemos referido.